la página número 14 con la 73, muchachos. ¿Ya? Bien, la pregunta dice, selecciona el factor principal que permitió la transformación del mono en hombre según Friedrich Engels, o Federico Engel también se dice. Entonces la pregunta nos está relacionando a cómo el homínido, o cuál fue lo fundamental del homínido para su transformación de mono a hombre. Aunque aquí esto ya es una determinación antigua, porque no se dice que el homínido viene del mono, sino del primate, ¿sí? Entonces esto hay que corregir, ya muchachos. Aquí debería decir primate. Y ya está. O aquí también se podría decir homínido, ya que el hombre viene del homínido y no viene del mono, muchachos. ¿Sí? Entonces eso hay que aclarar en esa parte, ¿ya? ¿Y cuál va a ser según nuestras alternativas? Dice la transhumancia. Transhumancia es cuando es nómade. La caza, la recolección, el contexto geográfico. Pues Engel decía que lo que va a hacer que se transforme del homínido a hombre va a ser, muchachos, el trabajo. ¿Sí? El trabajo. Por lo tanto, entonces nuestra clave aquí sería la alternativa D. ¿Sí? El trabajo. La clave, entonces vamos a poner por acá, sería la D. ¿Sí? Ya está. Siguiente pregunta dice, reconoce a qué cultura pertenece la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Esta ley del talión también está dentro del famoso código de Hammurabi, justamente por este gobernante Hammurabi, y ese código fue el más sofisticado, y ahí, muchachos, está esta frase del ojo por ojo y diente por diente. En Mesopotamia ya aplicaban la pena de muerte en esa época, ¿sí? Decir no eres mi señor te podía costar incluso la mutilación de las manos, de la oreja, ¿sí? Culpabas a alguien sin tener pruebas, eras arrojado al mar incluso, ¿sí? Era muy drástica sus leyes y a eso se le llamó la ley del talión. Entonces, jóvenes, ¿a qué cultura estará relacionado? Es a la primera cultura del mundo, en este caso sería Mesopotamia. Entonces aquí, muchachos, la clave sería la alternativa A, Mesopotamia, ¿sí? Recuerda que Mesopotamia en la etapa de Hammurabi, que va a ser el más sofisticado de los gobernantes, el que más destacó, y justamente pues ahí está su famosa ley del talión, o también llamado el código de Hammurabi. Dentro de ello está, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Seguimos con la pregunta 75. Dice, identifica a los 3 grandes filósofos griegos, ¿sí? Esto está pues con la manifestación cultural de Grecia, entonces, ¿ya? Pues esta pregunta de forma general es también un poco ambigua, ¿no? Porque la mayoría de los filósofos en Grecia fueron importantes, pues, ¿no? Por no decirlo todos. Pues aquí era para que pregunten de la etapa socrática o presocrática, ¿sí? Entonces ahí como que la pregunta no está muy bien especificado, que digamos. Pero para ello tendríamos que jugar con las claves, ¿sí? Entonces, entre las claves, lo que mayormente aquí va a destacar va a ser, pues, con respecto a filósofos, la alternativa A. Vamos a poner entonces por acá la clave A. Ahora, ¿por qué la A, profesor? ¿Por qué no puede ser la D o la C? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser ello? Pues fácil, la A dice Sócrates, filósofo griego, Platón griego, Aristóteles griego. En cambio la B dice Tiberio, Nerón, esos son romanos. La C Séneca, Marco Aurelio romano, ¿sí? La D Virgilio, Horacio, Trajano, ¿no? Trajano romano. La E Engel, Sócrates, Karl Marx, ¿no? Karl Marx de origen alemán. Entonces,
Por esa razón la clave, muchachos, sería la alternativa A, porque nos pide filósofos griegos, ¿sí? La pregunta 76 dice, reconoce una característica de los grupos humanos del periodo lítico peruano. Bien, esto tiene que ver con historia del Perú. ¿Y cómo podemos relacionar? Bien, en este caso, el periodo lítico, jóvenes, es cuando por primera vez el homínido ingresa a territorio peruano. Y a partir del periodo lítico, ya nosotros hablamos sobre historia del Perú. Ahora, ¿cómo está el tiempo en esta época? El homínido viene en busca de ¿qué? Recuerda que, muchachos, el periodo lítico viene luego del poblamiento de América, ¿sí? Está dentro del poblamiento peruano, el lítico, y los homínidos vienen buscando, pues, supervivencia, buscando alimentos, ¿sí? Por esa razón, en esta época, el primer hombre que ingresa aquí es un cazador, es un nómade, ¿sí? Tiene una economía parasitaria, depredador, ¿sí? La costa está lleno de profusa vegetación, no como hoy en día que está ya desértica, gran parte, ¿ya? En este periodo, pues, el homínido vive en cuevas, ¿sí? No conoce horticultura, no conoce crianza de animal, nada. Todo lo que encuentra lo consume, ¿sí? Es nómade, está de lugar en lugar o va de un lugar a otro para buscar alimentos, ¿ya? Entonces, eso es lo que caracteriza a este periodo lítico. Homínidos que destacan aquí, por ejemplo, tenemos a Piquimachay Facia Ayacucho. Ese que antes se decía Pacaicasa, bueno, ese es Piquimachay Facia Ayacucho, el más antiguo. Está Guitarrero, ¿sí? Estos dos homínidos antiguos por encontrar restos líticos, ¿sí? Está Lauricocha, está Toquepala, está el hombre Chivateros, ¿sí? Ellos pertenecen al periodo lítico. Luego de esto ya vendrá, pues, el arcaico inferior y el superior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál será una característica de acuerdo a nuestras claves? Pues ahí, jóvenes, tendremos la alternativa, ¿sí? La alternativa D, ¿sí? La de vivían en cuevas y cavernas. Entonces acá, jóvenes, vamos a marcar nuestra clave, sería la alternativa D, ¿sí? Ya está. Muy bien. La pregunta 77 dice, identifica el autor de la teoría hologenista sobre el origen de la cultura peruana. Pues esto ya conocemos, muchachos, son teorías que hablan sobre el origen de las altas culturas. Tenemos 4, ¿sí? Aquí está la teoría hologenista, Luis Guillermo Lumbreras. Está la teoría aloctonista por Kaufmann Doig, inmigracionista por Max Uhle y autoctonista por Tello. Nos pide el hologenismo y eso sería Luis Guillermo Lumbreras. La clave sería la C. Ahí está, la clave sería la alternativa C. La pregunta 78 dice, selecciona uno de los logros más importantes de la cultura Paracas. Paracas sobresalió en muchas cosas, muchachos. Son los médicos cirujanos más antiguos, están en la costa, pertenece al primer horizonte temprano. Entonces, de acuerdo a nuestras claves, vamos a jugar con ello. En la 78, bueno, dice la A, las trepanaciones craneanas, ¿sí? Eso sobresalió en medicina sobre Paracas. Y esa sería nuestra clave, eso sería el logro más importante de los Paracas. Lo demás dice arte rupestre, no, pues ellos no son homínidos, ¿sí? Descubrimiento de escritura payariforme, eso pertenece a Mochica. La construcción de los acueductos, eso más es con Nazca. Construcción arquitectónica de pirámides, tampoco, ¿sí? La clave sería la alternativa A, ¿sí? Trepanaciones craneanas. Por eso se dice que Paracas fueron los médicos cirujanos más antiguos del Perú. La 79 dice, reconoce la forma de trabajo que predominó en el imperio del Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron el trabajo en el Tahuantinsuyo? Ahí destacó 4 trabajos, ¿sí? La mita, el trabajo obligatorio por turnos, ¿sí? Para el Estado. Estaba el trabajo también del AINI, que era un trabajo recíproco entre miembros de familia. Estaba la chunca, que era un trabajo en caso de desastre natural. Y estaba la minca, que era un trabajo colectivo beneficiario para un pueblo o para la comunidad.
Entonces, con respecto a eso, nuestra clave sería la alternativa C. ¿Sí? Entonces acá la clave sería la C, muchachos. Y ya está. La siguiente pregunta dice, identifica una característica de la Edad Media. La Edad Media, 476 después de Cristo. ¿Qué es lo que destacó ahí, profesor? Pues entre las claves ahí, dice una característica de la Edad Media sería la guerra de las cruzadas, por recuperar Tierra Santa, ¿sí? Entonces acá la clave sería la alternativa E, ¿sí? La recuperación de Tierra Santa, ¿ya? Muy bien. Bueno, aunque por aquí, muchachos, sí, también está predominio de la burguesía, la democracia popular, revoluciones culturales, centralismo, bueno, la clave sería la E, es lo que mayormente considero. Página 15 ahora, muchachos, la pregunta 71 dice, reconoce la característica, ¿ya? Reconoce la característica de la historia que está referida a que los hechos o acontecimientos históricos no pueden volver a repetirse en las mismas condiciones que ocurrieron, ¿sí? Allá, entonces acá dice acontecimientos históricos, mira jóvenes, para que te des cuenta, acontecimientos, y ya está, históricos, dice, históricos no pueden volver a repetirse. Ajá, cuando no repite, ¿cómo va a ser, muchachos? Porque recuerda que nos pide característica, esto ten en cuenta. Entonces, las características, ¿cuáles son? Selectivo, la característica irreversible, ¿sí? La característica prospectiva, ¿no es cierto? Y cuando dice no pueden volver a repetirse, ¿cuál sería, jóvenes? Pues ahí tendríamos lo irreversible, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, muchachos, ¿cuál sería nuestra clave? La alternativa A, irreversible, sería la clave, ¿sí, muchachos? Vamos a marcar entonces por acá la alternativa A. Ya está, bien fácil, muchachos, ¿ya? Bien, ya está, la clave sería la A. 7.2 dice, selecciona la ciencia auxiliar de la historia que estudia al hombre como un ser biológico y cultural. ¿Sí? Seleccione la ciencia auxiliar. Pues ahí, muchachos, tendríamos, ¿no? Básicamente a la antropología. Entonces en la 72 no hay nada que discutir, dice de frente lo que estudia el hombre. Ahí la clave sería, muchachos, la D. ¿Ya? La D. Muy bien. La pregunta 73 dice, identifica el cambio físico, biológico, que se dio durante el proceso de hominización en el mundo. ¿Sí? La 73. Dice, identifica el cambio físico, biológico que se dio durante el proceso de hominización en el mundo, muchachos. ¿Cuál será eso? Pues obviamente que va a ser el trabajo, también va a estar ahí. Pero no está eso como clave. ¿Cuál sería entonces? La liberación de las manos. ¿Sí? Porque con eso van a empezar a hacer, ¿qué cosa, muchachos? A utilizar lo físico y lo biológico, ¿no? Lo fisiológico también. Entonces la clave sería la B. Vamos a poner entonces por acá la clave, muchachos. La clave sería la B. Y ya está. La pregunta 74 dice, reconoce la principal obra en el campo de la legislación de Mesopotamia. ¿Sí? Eso tiene que ver con derecho, muchachos, ¿ya? También está relacionado a Hammurabi. ¿Y qué es lo que destacó en Hammurabi, muchachos? Pues ahí vamos a tener a su famoso código. Ahí está, la clave sería la A. ¿Sí? El famoso código de Hammurabi. Se dice que constaba con 282 artículos, ¿ya? Eso es con respecto a derecho. La pregunta 75 dice, identifica los aportes culturales más importantes de Roma para la humanidad. Hay dos aportes importantes, uno va a ser el derecho y el otro va a ser el cristianismo. Entonces acá vamos a poner la clave. La clave sería la alternativa, ¿no? Vamos a ver por acá cuál de los dos hay, muchachos. Pues acá justamente está el derecho, ¿sí? La D sería la clave. Aquí tendríamos a la D. La 76 dice, reconoce el autor de la teoría paralela sobre poblamiento de América. Esto está relacionado, la teoría paralela, a Samuel Morton, ¿sí?
Y ahí, muchachos, vamos a tener pues a la clave, ¿ya? La clave aquí va a ser, ¿sí? Ahí está, la B, muchachos. La clave sería la B. Ahora, con respecto a esta teoría paralela, quiere decir que cada continente tuvo su poblador, ¿sí? Muy ajeno a la teoría inmigracionista o autoctonista, ¿ya? Morton va a ser entonces quien habla sobre esta teoría. Y la última pregunta dice, reconoce la teoría, ¿sí? La 77, reconoce la teoría planteada por Luis Guillermo Lumbreras acerca del origen de la alta cultura peruana. Esa pregunta se repite, muchachos, si te das cuenta por acá, aquí la 77, origen de la alta cultura peruana, que es a Luis Guillermo Lumbreras. Se repite esa pregunta. Entonces acá la clave sería la alternativa D. Entonces vamos a poner por acá la clave que sería la D. Y ya está, muchachos. Bien, eso sería entonces, jóvenes, todo con respecto a la página 15. Hemos quedado en la página 15 y vamos a continuar con la pregunta 78. ¿Sí? Bien, ¿qué dice esta pregunta? Dice, identifica la actividad económica más importante de la cultura chimú. Bien, la cultura chimú ya pertenece al tercer horizonte, perdón, al tercer intermedio o intermedio tardío, ¿ya? Y pues aquí chimú va a sobresalir, digamos, por ser pues comerciante, por destacar también en la agricultura, ¿sí? Y en la agricultura, específicamente ahí va a destacar, digamos, pues un trabajo muy importante, conocido como los huachaques, ¿sí? Eso fue algo novedoso para la cultura chimú, que va a ser pues una especie de chacras hundidas, ¿sí? Y de ahí van a hacer sus cultivos. ¿Por qué chacras hundidas? Lo hacían pues para tener, digamos, muchachos, mayor retención del agua, de la napa freática, ¿sí? Entonces eso sería nuestra respuesta aquí. Dice, la actividad económica más importante sería para ellos la agricultura, ¿sí? Ya está. Entonces ahí con respecto a eso, ¿no? Nuestra clave con respecto a esta pregunta que tenemos por acá, está el material. La pregunta con su respectiva clave sería la B, ¿sí? Entonces vamos a ponerle por aquí la clave, la B. Bien, ya está. Siguiente pregunta dice, selecciona las principales formas de trabajo del imperio del Tahuantinsuyo. Bien, en este caso pues hubo tres tipos de trabajo. Nosotros tenemos la mita, que era un trabajo obligatorio, que tenías que ir incluso 2 o 3 veces al año, ¿ya? Aparte también estaba la minca, que era un trabajo colectivo para la comunidad, ¿sí? Y estaba el aini, que era un trabajo recíproco entre miembros de un ayllu. Por ahí también se relaciona la chunca, que era un trabajo en caso de desastres naturales. Bien, entonces con respecto a eso, muchachos, ¿cuál sería nuestra clave en la pregunta 79? Pues justamente acá está la alternativa E, el aini, la minca y la mita, ¿sí? Entonces por acá vamos a poner, muchachos, nuestra clave sería la alternativa E. Ya está. La pregunta 80 dice, identifica un hecho importante de la Edad Media, ¿sí? Ya está. Con respecto a Uneval pues su cronología de la Edad Media lo establece desde la caída de Roma de Occidente hasta la caída de Roma de Oriente. Eso es su cronología, el año 476 después de Cristo. Y ahí relaciona las cruzadas, por ejemplo, relaciona también pues el feudalismo, ¿sí? La guerra de los 100 años también está ahí en la Edad Media. San Marcos ya lo subdivide a la Edad Media, en la Edad Media temprana, la alta y la baja, ¿ya? Bien, pero para nosotros es algo que está directamente relacionado a la Edad Media. En este caso, nuestra clave sería
Bueno, acá dice la revolución industrial en América. No, todavía América aquí no estaba todavía influenciado por Europa. Grandes conquistas laborales de los obreros, tampoco. Colonización imperialista, no. Surgimiento del feudalismo, triunfo de las revoluciones sociales, no. La clave sería la de el surgimiento del feudalismo, ¿sí? Bien, entonces aquí, muchachos, vamos a marcar la clave. La clave sería la alternativa D. Ya está. Bien. Con eso entonces terminamos la página 15 y ahora nos vamos, jóvenes, a la página 16. ¿Ya? La página 16. ¿Qué dice la pregunta? Ahí está. Reconoce la denominación que se le da al tercer viaje que realizaron los españoles a Panamá. Bien, todo esto empieza entonces ya con la invasión al Tahuantinsuyo. Ese es el tema que está relacionado. Ahora, ¿de dónde parten ellos, muchachos? Pues van a partir justamente de Panamá. De ahí se inicia el proyecto para la invasión al Tahuantinsuyo. Y efectivamente hubieron tres tipos de viaje. El primer viaje fue conocido como exploración, explorar el territorio, ¿sí?, de tierra firme. El segundo viaje es el viaje de descubrimiento, porque ellos ya van a tener información verídica sobre la existencia de un gran reino, un gran imperio, que ellos también llamaban el Dorado, ¿sí? Nosotros ya sabemos, pues, ¿no?, que estaba ahí en el Cusco. Eso, descubrimiento. Y el tercer viaje, que va a ser el viaje de invasión, ¿sí? Otros le dicen conquista también, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál será nuestra clave con respecto a eso, muchachos? Pues justamente, como nos dice tercer viaje, sería pues la alternativa E, ¿sí? El viaje de invasión. Entonces acá vamos a poner, jóvenes, la clave. La clave sería la alternativa E, ¿sí? Ya está, bien fácil. Muy bien, siguiente pregunta, la 72, dice, identifica, ¿sí?, identifica la causa de la primera guerra civil entre los españoles ocurrida entre 1537 y 1541. Ya está. En este caso, muchachos, luego de la conquista o de la captura de Atahualpa, ya en Cajamarca, pues ahora estos conquistadores van a entrar en conflicto justamente por la posición del Cusco, ¿sí? El Cusco era el motín de riqueza que había beneficiado por la capitulación de Toledo a Pizarro, ¿sí? Pizarro se benefició de estas tierras hasta el Cusco, ¿ya? Paralelo con Chincha, si hablamos en la costa, ¿sí?, había beneficiado a Pizarro con su gobernación de Nueva Castilla, ¿sí? Eso le va a dar pues el rey Carlos I, Carlos V, ¿ya?, mediante la capitulación de Toledo. Y más al sur, ¿sí?, va a estar la gobernación de Nueva Toledo, que estaba al mando del señor, de su socio Almagro. Almagro, al ver que en el sur no hay gran cantidad de riqueza, pues Almagro va a querer que se reparte el Cusco. Y eso va a generar pues rechazo por parte de los pizarristas y se va a desatar un conflicto, ¿sí? Al final pues estos conquistadores, ¿no?, terminan muriendo, ¿sí?, asesinados ambos, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces la causa, una de las causas sería pues la posesión del Cusco. Vamos a ver si eso está por acá, ¿sí? Dice, la A dice ambición entre los invasores. Sí, había ambición entre ellos por el Cusco. A ver, otro más. Hegemonía militar, disputa por el poder religioso, predominio racial, predominio cultural. No, aquí sería la clave la A, ambición entre los invasores, justamente por la posición del Cusco. ¿Cuál será nuestra clave entonces, muchachos? Aquí será alternativa A, ¿sí? Entonces acá vamos a ver, nuestra clave sería la alternativa A, ¿sí?, la ambición. Ya está. Seguimos, muchachos. La pregunta 73 dice, reconoce cuál fue el mecanismo de control y explotación económica que se estableció en el Virreinato del Perú, ¿sí? Bien, muchachos, de forma general, la minería fue la explotación
más, quizá más difícil o más dura para los indígenas, ¿ya? Pero también habían otras, por ejemplo, estaba las reducciones, estaba dentro de ello, estaba aparte de la reducción, también por ahí podíamos ver las encomiendas, ¿sí?, que tenían los españoles. Eso también era otro mecanismo de explotación, ¿sí? Los obrajes también se relaciona ahí con ello, muchachos, ¿ya? Bien, entonces, con respecto a eso, ¿cuál será nuestra clave, muchachos? Dice, ¿la explotación de propiedades individuales? No. Las jornadas de trabajo inhumano, los trabajos comunales, los enganches, las encomiendas, ¿sí? Entonces acá, lo que nos relaciona a esta clave sería las encomiendas, ¿sí? La clave sería la E. Vamos a poner por aquí, nuestra clave sería la E. Profesor, ¿y qué es una encomienda? Bueno, la encomienda, muchachos, es cuando el español tenía tierras del Inca, esas tierras eran de los indígenas, y en esas tierras le hacía trabajar al indígena, ahí lo explotaba, ¿sí? E incluso le pedía que le pague impuestos todavía, o que le dé algún tipo de beneficio. Entonces, los españoles, cuando llegó las nuevas leyes, ¿sí?, establecidas pues para que se cree el virreinato por el rey Carlos I o Carlos V, los españoles van a rechazar. Es más, cuando se había nombrado al primer virrey Blasco Núñez de Vela, llegó aquí y en Iñaquito lo van a matar, ¿sí? Ya está. Bien, muchachos, entonces aquí la clave sería la E. Siguiente pregunta, dice, reconoce una característica de la ilustración que predominó en Europa. Bien, la ilustración, muchachos, es conocido también como el siglo de las luces, ¿ya? En donde predomina pues el uso de la razón y con ello se busca la libertad, ¿sí? Ya está, el progreso del pueblo también, ¿ya? Eso se va a desarrollar durante el siglo XVIII, originándose en Francia y teniendo como máximo exponente a Inglaterra, ¿sí? Ya está, dice, ¿qué es lo que predominó? Bien, aquí pues predominó el uso de la razón, también se va a relacionar el antropocentrismo, el hombre el centro de las cosas, ¿sí? Y entre sus representantes vamos a tener por ahí, por ejemplo, a Rousseau con su contrato social, a Montesquieu con su espíritu de las leyes y a Voltaire con sus cartas filosóficas, ¿sí? Ellos son uno de los máximos representantes de la ilustración. Son filósofos, por cierto, ¿ya? Bien, entonces, con respecto a eso, ¿cuál será nuestra clave ahí, jóvenes? Por acá dice el antropocentrismo, ya está, el liberalismo, el nacionalismo, la democracia. Bien, aquí la clave sería la alternativa A, ¿sí? Eso se relaciona, el antropocentrismo. Entonces vamos a poner por aquí nuestra clave, ya, sería la A. Bien. Siguiente pregunta, dice, identifica la denominación de la Junta de Gobierno que se formó en el Alto Perú, dirigida por Domingo Murillo en 1809. Esta es una de las juntas muy antiguas, ¿sí? Igual la de Quito también es bastante antigua. Estas juntas fueron varias, muchachos. Destacó la junta, como está por acá. Bien, aquí con respecto a esto sería la junta de Chuquisaca, ¿ya? Eso va a estar en Bolivia. Estaba la junta de Quito en el Ecuador, estaba la junta de Caracas en Venezuela, la junta de Santiago en Chile, la junta de Buenos Aires en la Argentina. Pero en el Perú no había juntas. Eso fue algo muy llamativo, ya que al no haber juntas, entonces, ¿qué hubo en el Perú? Pues en el Perú hubo rebeliones criollas, ¿sí? Es por eso cuando San Martín inicia su proceso de independencia, sus corrientes libertadoras, no va a encontrar pues a alguien que le espere en el Perú con un ejército para enfrentar a los realistas. Como sí pasó en Chile sí estaba O'Higgins, por ejemplo, pues en el Perú no hubo, ¿ya? Entonces, junta de gobierno, estas juntas más adelante se van a hacer países, ¿sí? Ya está.
Entonces, ¿cuál sería nuestra clave con respecto a eso, profe? Ahí está pues la alternativa A, ¿sí? La Junta de Chuquisaca. Lo demás, ¿sí? No está relacionado con Domingo Murillo, ¿ya? La clave sería la A. Entonces vamos a poner por acá la clave sería la A, ¿sí? Y ya está, muchachos. Siguiente pregunta. Dice, identifica el tema abordado por San Martín y Simón Bolívar en la entrevista de Guayaquil. Ya está. Esto está relacionado con el tema de las corrientes libertadoras. San Martín y Bolívar, ambos tenían en común liberar pues América del Sur sobre el yugo español, ¿sí? Querían terminar con la opresión española que se vivía en América del Sur. Eso era lo común entre ellos. Pero de ahí, en el aspecto político, ahí ellos tenían dos ideas diferentes, ya que San Martín era monarquista, es más, él establece su forma de gobierno bajo una monarquía constitucional, y Simón Bolívar es republicano. Influencia, pues San Martín con su monarquía, influencia española, francesa, ¿ya? Sobre el tipo de gobierno, y Simón Bolívar, influencia norteamericana, ¿sí? Tenía un mentor muy importante, Bolívar, que era pues Francisco de Miranda. Por eso es que Bolívar decía, pues, hay que unir toda América del Sur, ¿no? Él tenía esa idea que ya venía desde Miranda, ¿de acuerdo? Bien, San Martín cuando libera el Perú, que va a ser el último, 1821, ya sabemos, 28 de julio, ¿ya? Pues él se va a autonombrar protectorado, ¿sí? Su gobierno va a ser el protectorado, él se autonombra protector del Perú. Y él va a entrevistarse con Simón Bolívar en Guayaquil, que era tierras peruanas, ¿sí? Solo que Bolívar trató de apoderarse al final. Y se apoderó. Ahora, ¿qué es lo que ellos conversan? Pues ellos van a conversar sobre el tipo de gobierno que le sería mejor, ¿sí? Para América del Sur. No van a llegar a ningún acuerdo, ya que ambos tenían dos posturas muy distintas sobre el tipo de gobierno. ¿De acuerdo, muchachos? Ya está. Entonces, esto va a ser al final un fracaso. Con respecto a eso, ¿cuál será nuestra clave entonces en esta pregunta? Dice, a ver, la A dice, ¿alianza militar con los países europeos? No. ¿Financiamiento económico para la guerra de independencia? Tampoco. ¿No está? ¿Situación política de la colonia española? ¿Forma de gobierno del Perú? Claro, eso sería nuestra clave, la D. La forma de gobierno. Eso fue lo que ellos platicaron. Entonces acá nuestra clave sería la alternativa, ¿cuál sería? La D. Eso sería, muchachos, nuestra clave. Bien. Siguiente pregunta. Dice, selecciona uno de los acuerdos contemplados en la capitulación de Ayacucho. Bien, jóvenes, a la salida de San Martín, pues en el Perú había una inestabilidad en el gobierno. Es así que San Martín, al retirarse, deja instalado el primer Congreso Constituyente, que tú sabes, estaba bajo el gobierno de Luna Pizarro. El Congreso va a establecer una junta gubernativa, estaban tres, pero el que destacó fue José de la Mar, y con José de la Mar, ya en la junta gubernativa, los españoles van a regresar a la salida de San Martín, van a querer retomar el gobierno, van a querer otra vez establecer el virreinato ahí, y los españoles regresan y vamos a tener un enfrentamiento. A eso se le llama, muchachos, las campañas a puertos intermedios. Esta junta gubernativa presidida por José de la Mar va a enfrentarse en la primera campaña puertos intermedios. Puertos intermedios se dice pues los puertos que están en el medio entre Chile y el Perú, ¿ya? Y ahora los españoles quieren retomar eso. Los españoles quieren desbloquear, porque estaba bloqueado por las tropas de San Martín. Bien, entonces se desarrolla la primera campaña, es un fracaso. Luego viene la segunda campaña, había ya el primer presidente con el motín del Balconcillo, que ya había dado golpe de estado a los militares, y también va a fracasar.
José Larribagüero también fracasa en la segunda campaña Puertos Intermedios. Es así entonces que al ver que no hay un ejército sólido en nuestro país, pues se va a tener que llamar al Libertador del Norte. ¿Quién va a ser el partícipe de eso? José Faustino Sánchez Carrión, con la misión Sánchez Olmedo, ¿sí? Van a invitar a Bolívar que venga al Perú y este va a llegar y se va a autoproclamar dictador. El Congreso lo va a proclamar, va a apoyar incluso eso, ¿ya? Ahí se suprime entonces la Constitución de 1823 por la llegada de Bolívar, ¿no? Su dictadura, ¿sí? Con Bolívar aquí se dan dos batallas importantes, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, y en esta última batalla, 9 de diciembre de 1824, se va a firmar la capitulación de Ayacucho, porque la ganamos eso, muchachos, ¿sí? Se firma esta capitulación, y con dicha capitulación pues ya el Perú tenía su independencia, ya se había establecido, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, ¿cuál será nuestra clave con respecto a eso? La 77 dice, selecciona uno de los acuerdos, ya, bueno, acá la clave sería, Perú acepta la deuda de la independencia, ¿sí? Bien, la clave sería entonces, muchachos, la alternativa B, ¿ya? Vamos a marcar por acá, la clave sería la alternativa B, ¿sí? Ya está, esa sería la respuesta. Ganamos la guerra, pero nosotros tuvimos que pagar, ¿sí? Bien, seguimos con la pregunta 78. Dice, reconoce los principios jurídicos que sirvieron de base para la reorganización política del Perú a inicio de la vida republicana. Sí, estos principios jurídicos, muchachos, es el uti possidetis y la libre determinación. Origen está en Roma, pero en esta época lo estableció Inglaterra, no existía la Haya como hoy en día, ¿ya? Entonces, para limitar nuestros territorios, tuvimos que basarnos a esos dos principios que estableció Inglaterra, el uti possidetis, que en resumen es lo que posees seguirás poseyendo a partir de 1810, de ahí parte, y la libre determinación es cuando el pueblo decide a qué país pertenecer. ¿Sí? Por eso también sabemos que por libre determinación Jaén va a regresar al Perú, se adhiere al Perú, y Guayaquil también vamos a perder más adelante, ¿ya? Bien, entonces con respecto a eso, ¿cuál será nuestra clave en la 78, muchachos? Pues ahí está, ¿no? La clave sería la alternativa E, el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Vamos a poner entonces por acá, la clave sería la alternativa E. Ya está. Siguiente pregunta dice, identifica al presidente con quien se inicia el primer militarismo en el Perú. El primer militarismo, muchachos, en primer lugar empieza en 1827 y finaliza en 1871-72. Vamos a ponerle 72, ¿ya? Su primer presidente aquí va a ser pues el ecuatoriano José de la Mar. Sí, él no era peruano, muchachos, era ecuatoriano. Y va a finalizar este primer militarismo con el gobierno de José Balta, ¿sí? Recuerda que al final Balta pues muere asesinado, ¿sí? Ya está. Bien, entonces con respecto a eso, ¿cuál será nuestra clave, muchachos? Con respecto a eso ya sabemos, pues José de la Mar nos pide del primer militarismo, dice, ¿ya? Al ejecutivo débil, ¿bien? Entonces vamos a marcar la pregunta 79, sería la A. Entonces acá vamos a marcar la clave, sería la A. Bien. Siguiente pregunta, la 80 dice, identifica el país que se opuso a la Confederación Perú-Boliviana. Hay que tener en cuenta que esta confederación, su líder, su gestor es Andrés de Santa Cruz, que también tenía la idea, al igual que Bolívar, de unir pues América, bueno, en este caso siquiera Perú con Bolivia, ya que Simón Bolívar fracasó su federación de los Andes, ¿sí? Entonces Santa Cruz, como le era muy leal a Bolívar, por cierto Bolívar ya está muerto ya cuando se da esta confederación, ¿sí? Y quien se va a oponer a esto, muchachos, en el Perú van a ser, por ejemplo, Ramón Castilla es uno de ellos, se va a poner Felipe Santiago Salaverry, se opone a ello, también está Agustín Gamarra, que se va a oponer a esta Confederación Peruano-Boliviano. Eso es dentro del Perú. Y
fuera, muchachos, hubieron países también que se van a oponer. Por ejemplo, el principal que se va a oponer va a ser Chile, ¿sí? Va a oponerse a Argentina. Es más, terminan declarándole la guerra a Santa Cruz, ¿no? Estos dos países, ¿sí? Principalmente va a destacar Chile también ahí, con los representantes de Diego Portales y Joaquín Almeida, ¿sí? Bien, muchachos, entonces con respecto a eso, ¿cuál será nuestra clave en la 80? Dice, el 80, identifica el país que se opuso, ahí vamos a tener a Chile, ¿sí? Y hasta la clave sería entonces, jóvenes, la alternativa E. ¿Sí? Ya está. La clave sería la E. Bien, jóvenes, con eso terminamos la página 16, ahora pasamos a la página 17. En esta pregunta dice, una de las causas culturales de los grandes viajes de descubrimiento a fines del siglo XV. Recuerda que esto se está dando producto de la toma de Constantinopla, ¿sí? Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino. ¿Qué es lo que ocurre? Pues los turcos otomanos, al tomar esta capital, que era la capital económica más grande que estaba en Europa, pues va a crear una crisis con otros países. ¿A quién va a afectar? Sobre todo a España y también Portugal. Es por ello que tienen que buscar rutas de comercio. La va a iniciar Portugal, ¿sí? Es más, ellos son los que sí llegan a la India, ¿ya? Bien, muchachos, entonces con respecto a eso, ¿no? Nos pide unas causas. Las causas, por ejemplo, búsqueda de rutas económicas, rutas comerciales relacionadas a la economía. También otra causa va a estar pues el dominio de España y Portugal, ¿sí? Ellos se hacen potencia en este siglo XV, ¿ya? Entonces, con respecto a eso, ¿cuál será nuestra clave en esta pregunta? Bien, entonces acá la clave sería la alternativa B, el descubrimiento de España y Portugal como nuevas potencias, ¿sí? Vamos a poner entonces por acá la clave sería la alternativa B, ¿sí? Ya está. Bien, muchachos. Inglaterra y Francia aquí ya eran potencias incluso. Ellos regresan a ser potencia ya con las revoluciones industriales. Ahí. Bien. La pregunta 72 dice, entre los grupos socio-raciales del virreinato del Perú, se les denominó cuarterón o quinterón a los que, bien, cuarterón o quinterón son la cuarta o quinta parte de descendencia negra, pues, ¿sí? Entonces, ahí ya está fácil esa pregunta, es muy directa, ¿no, muchachos? ¿Cuál será nuestra clave entonces? La A, tenía cuarta o quinta parte de sangre negra, ¿sí? Ahí está. Entonces, por acá vamos a poner la clave, es la A. La pregunta 73 dice, el primer virrey del Perú, ¿sí? Esta pregunta ya pues es muy básica, muchachos, cultura general. El primer virrey va a ser Blasco Núñez de Vela, ¿sí? Que venía trayendo las leyes nuevas para que todo sea ahora virreinato, ya que antes estaba dividido en gobernaciones, ¿sí? Desde Panamá estaba, ¿no? Castilla de Oro, estaba Nueva Andalucía, aquí en el Perú estaba Nueva Castilla, Nueva Toledo, pero como fue un gobierno que fracasó, había enfrentamientos, guerras civiles, el rey de España decidió pues que todo sea virreinato, ¿sí? Y para ello va a establecer las leyes nuevas, influenciado por las ideas de Bartolomé de las Casas, va a mandar a Blasco Núñez de Vela como su representante del rey en la colonia, pero esto va a ser rechazado por los encomenderos. Al final termina asesinado en la batalla de Iñaquito, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces la clave, ¿cuál será aquí, muchachos? Será la alternativa A, ¿sí? La clave va a ser la alternativa A. Ya está. La pregunta 74 dice, una de las características de la Ilustración o el siglo de las luces. Esta pregunta está que se repite, ¿no, jóvenes? Sí, ya lo habíamos visto. ¿Cuál va a ser, muchachos? Entonces acá, predominio del uso de la razón, está el antropocentrismo, también aquí, ¿ya? Entonces la 74, ¿no? Ahí está. Bueno, no hay eso, pero está la búsqueda de la felicidad. Claro, eso también se relaciona. Un poco ambiguo la pregunta. La clave, entonces, jóvenes, sería la alternativa A en esta parte, ¿ya? La pregunta 75 dice, ¿es considerado el padre de la economía moderna? ¿Sí? Esto incluso viene, muchachos, ya con
la ilustración, está ahí parte de la ilustración, ¿sí? Ahí está la escuela liberal por Adam Smith y va a estar la escuela, digamos pues, la liberal por Adam Smith y el otro va a estar la escuela liberal, vamos a poner por acá de Adam Smith, ¿ya? Esa sería la clave, a ver, vamos a buscar por acá, sí, la A. La clave sería la clave. Bien, la otra escuela sería la fisiocrática, ¿sí? Por Francisco Kessner. Adam Smith entonces le consideran como el padre de la economía moderna, ¿sí? O también política, ¿sí? Una obra muy importante de Smith va a ser El origen de la riqueza de las naciones, ¿ya? Bien, muchachos, la 75 entonces es la A. La siguiente pregunta dice, los restos de Túpac Amaru II fueron descuartizados y repartidos en las plazas del Cusco, ¿cómo? Bien, eso fue pues para que sirva como ejemplo que aquel que se rebela va a correr los mismos pasos de él. Es por esa razón entonces que lo van a descuartizar, porque no pudieron, muchachos, con los 4 caballos, ellos pretendían descuartizarlo, no se pudo, y pues lo van a desatar y lo van a degollar, ¿de acuerdo? Entonces eso era para que alguien que se rebelaba o que hacía algo similar a lo que hizo Túpac Amaru, pues iba a correr las mismas consecuencias, ¿sí? Y hasta el más grande representante de la revolución en Sudamérica, muchachos, en contra del dominio español, sobre todo por los corregidores, ¿ya? Bien, entonces, ¿la clave cuál será ahí, muchachos, en esta pregunta? Pues va a ser la alternativa A, ¿sí? Advertencia al pueblo para evitar otros levantamientos, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá, la clave sería la A. Bien, jóvenes,